Diario Financiero, la comunidad que decide. En una nueva edición de Diario Financiero se hizo una interesante entrevista al vicepresidente del Banco Central, Manuel Marfan. Varios puntos de vista sobre algunos temas de la contingencia económica que queremos revisar con el subeditor de Economía, Patricio Ojea. Patricio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos por algunos de los temas que conversaron en esta entrevista. Primero, la visión que tiene Marfan sobre el abultamiento del gasto fiscal. Coméntanos un poco sobre esto. Sí, a todos nos sorprendió bastante que diciembre fuera el mes con mayor ejecución fiscal del año pasado. Cerca de un 20% del total del presupuesto se ejecutó en diciembre y eso implica que probablemente el crecimiento del primer trimestre y también de diciembre se haya sostenido en base a este gasto fiscal que se ejecutó. En ese sentido, Manuel Marfan dice que ojalá que esa situación no se repita durante este año. Cabe recordar que el año 2010 también sucedió este factor. O sea, tuvimos una ejecución fiscal súper cercana al 100%, pero también con un diciembre bastante activo. En ese sentido, también la cifra fue como un 20% en diciembre de ejecución. Y lo que dice Marfan es que, sinceramente, eso no beneficia mucho a la economía, dado que hay un factor de desconocimiento de por qué la actividad económica en diciembre del 2011 creció tanto. Se esperaba un indicador de IMASEC cercano al 4,5% como mucho. Los meses precedentes venían siendo bastante complicados en la economía chilena y vimos un crecimiento superior al 5%, sorprendiendo a todos los analistas. Y en ese sentido, él cree que puede ser una de estas causas. O sea, que podría ensuciar las cifras, por así decirlo, el cálculo. Claro, pero él cree que no es un tema particular ni programado por el gobierno. Ya. Él dice que es una falencia que ojalá se corrija en los próximos meses, que haya un cronograma más o menos claro, predictible, de cuánto es lo que se va a ejecutar durante el año, para así tener más o menos claro cuáles van a ser las alzas de la economía mes a mes. En ese sentido, lo que dice es que cree que las autoridades fiscales van a estar monitoreando esta situación. No cree en ningún caso que esto haya sido a propósito, pero sí llama como a tener un poco de cautela y tal vez a apurar el gasto, no lo dice explícitamente, pero sí a tener un cronograma más o menos bastante acotado y detallado de cuánto se gasta y cuándo se va a gastar, para no provocar esto que tú dices del ensuciamiento del crecimiento de diciembre, puntualmente diciembre del año pasado. Perfecto. Patricio, también Marfan tiene algunas apreciaciones sobre las críticas que el mercado, especialmente los economistas, hicieron al Banco Central sobre la baja en la tasa de interés de enero. Cuéntanos sobre eso y también esta mirada que tiene él como a la inversa, podríamos decir. ¿Qué piensa el Banco Central de las críticas los mismos analistas? De los mismos analistas. Bueno, hubo un hecho bastante objetivo en la segunda reunión de política monetaria que encabezó Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central desde diciembre. El Banco Central toma la decisión de reducir la tasa de interés en 25 puntos base, la situó en 5%. Esto dado que el escenario en ese momento era de mucha incertidumbre, él lo califica incluso como catastrófico, que podía darse una salida catastrófica. Y en ese sentido se justificó bastante, el mercado estuvo bastante de acuerdo con esta baja de 25 puntos base en la tasa de interés. Pero lo que ocurrió fue que en estos días, ex post, ha habido muchos analistas que han criticado esa decisión de bajar la tasa de interés. En ese sentido, Marfan es súper tajante, muy tajante, y él lo que dice es que claramente quienes critican esto muestran cojera técnica. Él dice que sería más profesional en sus dichos si él estuviera del otro lado de la vereda. En ese sentido, lo que él plantea es que no se puede dejar de lado el factor incertidumbre que había en diciembre y en enero, y ahora venir a juzgar qué es lo que pasó en enero, cuando resulta que el escenario internacional, el panorama internacional era muy complicado. O sea que no se tomó la sensación térmica, por así decirlo. Exacto, o sea, ahora se está hablando... las críticas que se le hicieron en la central. Exactamente, ahora lo que se está hablando, algunos economistas han planteado que fue un error tal vez rebajar la tasa de interés en enero. Pero lo que él critica con mucha fuerza es que finalmente se está dejando de lado la situación en ese momento. Él lo compara, hace una analogía bastante simpática respecto a que él dice, claro, yo también me equivoqué el año pasado porque contraté un seguro contra choques en mi auto y yo mes a mes iba dándome cuenta que me había equivocado porque no había chocado. Entonces no se justificaba que yo estuviera pagando mensualmente esto. Pero resulta que... Pero si hay un método también de prevención. Exactamente, eso es lo que él dice, que finalmente cuando uno toma una medida para prevenir cualquier problema en la economía chilena,
hay que tener bien en claro cuál es el escenario que está ocurriendo y eso lo deja muy en claro. Él dice que hay una sobrereacción. En el último informe de política monetaria que se entregó los primeros días de abril en el Congreso, hubo un mensaje bastante claro a los economistas respecto a la sobrereacción que tienen de acuerdo a las cifras que van apareciendo. Lo que él dice es que finalmente los economistas están siendo muy permeables a la coyuntura. Y cuando aparece una cifra que no es tan buena, sobrereaccionan, piden baja de tasa, piden medidas más rápidas. Y cuando el Banco Central, por ejemplo, en el último IPOM, dio a entender que la situación ya no es tan caótica a nivel internacional, todos los economistas en la encuesta de expectativas económicas se alinearon a esa postura. Entonces lo que él llama es a no sobrereaccionar al mercado y en ese sentido es lo que le preguntábamos. O sea, los analistas juzgan al Banco Central continuamente de acuerdo a sus decisiones. Pero ¿qué pasa al interior del Consejo del Banco Central? ¿Se analiza también las opiniones de los economistas? Y él me decía que finalmente no se analiza uno a uno, pero sí se ve el conjunto y claramente ellos no tienen una sobrereacción. De hecho, recordó a Roberto Saller, ex consejero del Banco Central, cuando él planteaba la idea de los gatos maníaco-depresivos, que él decía que finalmente nosotros nos creíamos jaguares y finalmente, dado uno o dos datos, nos convertíamos sinceramente en gatos maníaco-depresivos. Entonces defendió bastante el rol técnico del Banco Central en ese sentido. Perfecto. Patricio, vamos con dos temas que han sido, por supuesto, y ustedes como sección de Economía han estado analizando día a día. La reforma tributaria y dentro también de la reforma tributaria lo que es el impuesto a los combustibles. El específico. Manuel Marfan tiene miradas bastante importantes e interesantes respecto a estos dos temas. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, hay que recordar que Manuel Marfan fue uno de los artífices de la reforma tributaria que hizo el gobierno de Patricio Aylwin en 1990. Entonces, tiene un background bastante importante para referirse a los temas. Además, fue subsecretario de Hacienda, fue ministro de Hacienda al final del periodo de Eduardo Frei. Entonces, es una voz autorizada para hablar sobre el tema. Y lo que él plantea finalmente es que no quiere responder, porque su cargo claramente no se lo permite, obviamente, si es necesario en Chile una reforma tributaria para hacer frente a los problemas sociales que enfrentamos sobre todo durante el año pasado. Pero lo que sí, él cree que las demandas deben ser analizadas en su conjunto, no tratarlas una por una, y tiene que haber una definición del gobierno clara respecto a si quiere o no quiere una reforma tributaria. Quiso analizar los montos respecto a que se ha dicho de parte del Ejecutivo que van a ser 700 millones de dólares más o menos de recaudación. Y él tiene claro que ese es como el punto de partida. Está claro que con 700 millones de dólares probablemente no alcanza para solucionar todos los conflictos y todas las demandas que ha habido desde la ciudadanía. Pero lo que él cree es que, sinceramente, lo que ellos tienen que hacer como gobierno es plantarse frente al país y decir, nosotros queremos una reforma tributaria para estos lineamientos, con este enfoque que finalmente sea clara de cara al país, y que no primen factores tanto políticos ni técnicos, sino que se genere una convergencia entre ambos factores, porque dice que no se puede dejar llevar una administración por uno o por otro factor, y en ese sentido se refiere muy tajantemente al tema de los impuestos específicos a los combustibles. Él señala que Chile, dentro de los países de la OECD, es uno de los que tiene los precios más bajos de la benzina y que finalmente rebajar el precio, o sea, el impuesto en este caso, que finalmente llega al consumidor, implica que el Estado se queda sin recursos para sus políticas sociales. Se pierde plata, finalmente. Exactamente. Entonces, él dice eso. Finalmente, él plantea la disyuntiva de si es necesario resolver los problemas de educación o es resolver o aliviar el bolsillo a los automovilistas. Que finalmente él dice que el bien de la gasolina, cuando hay alzas, se experimenta una leve baja en el consumo, pero que finalmente eso después vuelve a ser un consumo bastante alto. Entonces tampoco él ve una justificación para reducir fuertemente el impuesto específico. Perfecto. Patricio, muchas gracias por este análisis, una muy interesante entrevista y con distintos puntos de vista de una persona muy importante en el escenario económico, como es Manuel Marfan. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, y a ustedes los esperamos en un nuevo análisis del editor aquí en Diario Financiero. Diario Financiero, la comunidad que decide.